y vamos a tener una reflexión muy especial titulada El rebaño. El sentido de pertenencia es un elemento esencial en nuestras vidas. Regularmente, de manera natural, queremos estar en algún grupo del que formamos parte para cumplir un propósito definido. En este caso, en el rebaño del Señor. Queremos ser parte de las ovejas de su redil. Pero fijémonos bien, somos parte del rebaño del Señor. Le pertenecemos íntegramente a Él, pero Él envía pastores a cuidar de ese rebaño para que se cumpla en las ovejas el ciclo de vida por el cual existen y son protegidas y cuidadas. Un rebaño no es solo un conjunto de ovejas que están en un corral. Cada oveja tiene propósito. Y recordemos que en la Escritura la oveja era algo puro, sagrado, destinado para ofrecerse en sacrificio a Dios. Así también ahora, como ovejas del rebaño del Señor, debemos mantenernos en la condición adecuada de santidad para ofrecer con nuestras vidas un sacrificio agradable a Dios, comprendiendo y haciendo su voluntad, al compartir el mensaje de redención en Jesucristo y rescatar del pecado a las personas que viven aún en Él. Sin embargo, esto puede ser estorbado por nuestra propia carne o la obra de Satanás que envía lobos rapaces que apartan y confunden al cristiano con falsas doctrinas y prácticas engañosas. En Hechos capítulo 20, versos del 28 al 30 dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que tengamos los sentidos agudos para asegurarnos que somos verdaderas ovejas, que reconocemos a los verdaderos pastores que son enviados por el dueño del rebaño, que es nuestro Dios. Algunas características que podemos mencionar de las verdaderas ovejas, no de los cabritos ni de lobos vestidos de ovejas, es que las ovejas son afectuosas y también dóciles, de tal manera que existe una familiaridad profunda con ella, como lo describe la ilustración dada por Natán a David en 2 Samuel capítulo 12, verso 3, que dice: Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, es decir, una sola oveja, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Además de dóciles, también las ovejas son vulnerables y desorientadas, es decir, necesitan tener un ávido sentido de prudencia ante el peligro y mucha sencillez, como lo expresa Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ante esta realidad, las ovejas necesitan ser dirigidas por un pastor, aún para encontrar alimentos adecuados y aguas tranquilas donde puedan satisfacer sus necesidades. Las ovejas son objeto de muchos peligros
tales como la desorientación que las conduce a peñascos, desfiladeros, se pierden fácilmente. Hay muchos peligros de depredadores que sin ninguna lástima las despedazan, y el pastor, entre otras responsabilidades, las cuida y ha de dar cuenta de lo que pasa al dueño del rebaño. Por eso, el llamado que hace el libro de Hebreos a las ovejas y también a los pastores, para que mantengan el cumplimiento de sus propósitos. El de las ovejas, imitar la fe de los pastores, según la parte final del verso 7 de Hebreos capítulo 13. Obedecer a los pastores y sujetarse a ellos, sin quejarse, como lo dice el versículo 17 del mismo capítulo. Y la responsabilidad de los pastores es hablar o enseñar la palabra de Dios, según el versículo 7, y velar por las almas del rebaño, haciéndolo con alegría y estar consciente que el Señor pedirá cuentas del rebaño, según el versículo 17. Es interesante saber que los dueños de las ovejas, que regularmente eran muchas, escogían pastores para cuidarlas. A estos pastores se les asignaba un número de ovejas. Los pastores debían conocer a las ovejas por su nombre y cada día iban al rebaño, llamaban a las ovejas de su redil. Las ovejas aprendían a escuchar la voz del pastor y le seguían confiadamente para ser apacentadas por él. Recordemos, pertenecemos al Señor, a nuestro Dios. Debemos ser cuidadosos, por tanto. Debemos reconocer la voz de aquel que Dios puso como pastor para que seamos edificados y alimentados por su palabra y cumplir el propósito de adoración, servicio y proclamación del Evangelio, como lo dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como ovejas tenemos el propósito de servir para ofrecer sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Y como pastores también tenemos la responsabilidad de lograr este fin en el rebaño del Señor. Vamos a escuchar atentamente el siguiente himno, y siempre mi deseo es que el Señor le bendiga. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor
pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor.